Bien. Entonces vamos a comenzar con el método gráfico, ¿sí? Yo les voy a explicar brevemente y luego vamos a atender las consultas de lo que no hayan comprendido y luego pasamos a trabajar con el cuestionario, ¿sí? Vamos a trabajar con el problema de fabricaciones manuales, ¿se acuerdan? Con el que habíamos comenzado, el primer problema tan simple, que era, debía producir dos tipos de productos, el producto 1 y el producto 2. Nosotros habíamos definido como X1 las unidades a producir el producto 1 y X2 las unidades a producir el producto 2. Y nuestro modelo de programación lineal había quedado formulado de la manera que lo tienen allí, o sea, maximizar la contribución total, y las restricciones estaban referidas a las horas de mano de obra, horas máquinas y las unidades de materia prima. Yo les pregunto ahora, y me gustaría que alguno me conteste, ¿qué entienden por resolver el problema? Si yo les pregunto, no cómo, sino ¿qué entienden ustedes por resolverlo? ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Encontrar los valores más óptimos de X1 y X2 que lo maximicen. Bien, ¿alguien más? Que maximicen o minimicen, dependiendo del objetivo. Bien, ¿no se estarán olvidando de algo? También teniendo en cuenta las restricciones, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, lo que deberíamos encontrar, los valores de X1 y X2, que cumpliendo con todas las restricciones del problema, optimicen a la función objetivo, ¿sí? Y al decir optimicen, nosotros estamos incluyendo la maximización o minimización. Entonces, eso sería resolver el problema. Ahora yo pregunto, tenemos este problema que tiene dos variables de decisión, X1 y X2. Y ya sabemos que resolverlo es encontrar el conjunto de valores para X1 y X2, o sea, encontrar un valor para X1 y para X2 que cumplan con todo este conjunto de restricciones. Todas, con las restricciones funcionales o estructurales y las restricciones de no negatividad. Y además lo que queremos es que optimicen a la función objetivo, en este caso maximicen. ¿Cómo podríamos hacerlo? No un algoritmo, porque no hemos visto ninguno. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿A alguien se le ocurre? Graficando, profe. ¿Cómo? Graficando. Las restricciones. Graficando las restricciones. ¿Qué tengo acá? Un conjunto de, o un sistema de Ecuaciones. inecuaciones, ¿sí? Entonces deberíamos graficar este sistema de inecuaciones para poder encontrar el conjunto de valores que cumplen con estas restricciones y con las de no negatividad. Esto lo vamos a graficar en los ejes cartesianos. Esta restricción de no negatividad, ¿dónde nos ubica? ¿En qué parte? Cuadrante 1. En el primer cuadrante. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es graficar cada una de las restricciones para encontrar el conjunto de puntos que cumple con todas las restricciones y luego poder identificar el óptimo. Eso sería hacerlo gráficamente. Es decir, resolviendo el sistema de inecuaciones de restricción y luego con la función objetivo identificar el óptimo. Y también podríamos usar algún algoritmo. En el caso de dos variables de decisión como este, podemos hacerlo gráficamente o con algún algoritmo. Si tuviéramos más variables de decisión, ya gráficamente no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Y porque nosotros necesitamos asignarle un eje a cada una de las variables de decisión. Con tres variables podríamos graficar en 3 dimensiones, pero se haría más dificultoso identificar cuál es la solución óptima. Entonces directamente recurrimos a un algoritmo. Y si tenemos más de 3 variables, obviamente es imposible realizar el gráfico, ¿sí? Entonces, comenzamos. Vamos a encontrar el conjunto de puntos que cumple con todas las restricciones estructurales o restricciones funcionales. Y vamos a comenzar con la primera restricción. ¿Se acuerdan cómo debíamos hacer esto? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Cómo graficar las inecuaciones? ¿Están igualando, profe? Igualando. ¿Igualando qué?
O sea, sacando la inecuación y haciendo una igualación. Tenés dos variables, así que despejás una y graficás. Está bien, pero sí, eso está perfecto. Pero ¿qué es lo que debería hacer entonces? Graficar la recta, o sea, la parte que corresponde al signo de igualdad, porque dice menor o igual, ¿verdad? Entonces, Claro. graficar la recta y luego ver cuál es el semiplano que lo cumple. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que me querían decir? Sí, sí. Ustedes se saltaron un paso, sí, tenemos que graficar la recta. Para graficar la recta, ¿sí? O sea, aquí tengo la desigualdad. Aquí dice menor o igual. Entonces, para poder graficar esto, primero tomo la igualdad, dibujo a la recta que representa, sería, si yo tomo la igual, es una ecuación implícita de una recta. Represento o dibujo a la recta que representa esta ecuación y luego me fijo cuál es el semiplano que cumple con este signo de menor. ¿Sí? Entonces tomamos la igualdad, graficamos la recta usando 2 puntos. Uno lo puede hacer de la manera que le sea más cómoda. A mí me resulta más cómodo en este caso buscar el corte con los ejes. O sea, uno tiene que buscar 2 puntos. Con toda recta, o sea, si yo tengo 2 puntos, sabemos que por esos 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces tenemos que buscar 2 puntos. A mí me resulta más fácil buscar el corte con los ejes. ¿Sí? Tomo la igualdad. ¿Cómo busco el corte con los ejes? Igual, Haciendo cero una de las variables. exactamente, ¿sí? Si yo quiero buscar el corte con el eje x2, que nosotros lo vamos a tomar como el eje vertical, hago 0 a x1. Y para buscar el corte con x1, hago 0 a x2. Entonces, si x1 vale 0, x2 es igual a 98, y si x2 vale 0, x1 es igual a 98. Con estos 2 puntos yo ya puedo dibujar a la recta. Entonces, en un gráfico, dibujamos a la recta. ¿Qué nos queda ahora? Lo que nos queda es identificar cuál es el semiplano que cumple con la desigualdad. ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes? Todo lo que está debajo de la recta en el primer cuadrante, Todo lo que está debajo de la recta. ¿Por qué todo lo que está debajo de la recta? porque es Pues menor o dice igual. menor o igual. Claro. Pero a veces no es así, porque Claro, depende de los signos que tengan los coeficientes. ¿Está bien? Puedo asignar. Intuitivamente, claro, intuitivamente uno dice menor o igual para abajo, mayor o igual para arriba, pero no siempre se cumple. Lo mejor que podemos hacer, que es lo que estabas por decir. Es asignar 2 puntos de uno y de otro lado. Exactamente. Tomamos un punto de un lado o del otro lado y nos fijamos si cumple con la desigualdad. Entonces, si por ejemplo yo tomo el punto 0, 0, que sería este, sería el más fácil para tomar, era 10x1 más 10x2, ¿se acuerdan? Menor sería, si yo quiero buscar el semiplano, 980. Entonces tendría 10 por 0 es 0, más 10 por 0 es 0, 0 es menor a 980, es verdadero que está de este lado. ¿Se entiende? Si yo tomo un punto aquí, de este lado, me va a dar falso. Esa es la mejor forma para identificar el semiplano, porque pensando que es para abajo o para arriba, me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque depende de los Profe, signos. Sí. ¿lo puede repetir? ¿Qué es lo que querés que repita? ¿Cómo nos damos cuenta? Tomando un punto ¿Cuál de es? un lado o del otro lado de la recta, el que más te guste. Si yo tomo un punto de este lado y me da falso, quiere decir que es del otro lado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si Sí, el sí, punto sí. 0, 0 es el más fácil en este caso. Entonces yo tomo el punto 0, 0, lo evalúo y me fijo si el lado izquierdo es menor a 980. Obviamente me da menor, quiere decir que de este lado está el conjunto de puntos que cumple con la desigualdad. Bien, gracias. Entonces ahora puedo decir que el conjunto de puntos que cumple con la desigualdad de esta restricción más la de no negatividad es esta zona que yo tengo sombreada aquí en verde. ¿Se entendió esto? Lo Sí, mismo, profe, perfecto. bien, lo mismo hacemos ahora para las restantes, ¿sí? Entonces ahora para la restricción de las horas máquinas hacemos exactamente lo mismo. La tomamos como una igualdad, le damos a x1 el valor 0 y averiguamos el valor de x2,
y luego le damos el valor 0 a x2 y averiguamos el valor de x1. Dibujamos la recta, ¿sí? Que en este caso es esta que está aquí, y ahora me fijo cuál es el conjunto de puntos que cumple simultáneamente con ambas. O sea, dónde se juntan todos. ¿Sí? O sea, esta parte, por ejemplo, que cumple con esta restricción, no me interesa porque no cumple con la primera. ¿Sí? Ustedes seguramente cuando lo hacían, sombreaban una parte, sombreaban la otra, y después se fijaban dónde estaban la intersección de todos los puntos. Aquí lo podemos hacer directamente. ¿Está claro? Aquí ya tengo 2 de las restricciones. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Entonces ahora pasamos a la tercera restricción, que es la de materia prima. Y entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Le damos a x1 el valor 0 y averiguamos el valor de x2. Y luego a x2 el valor 0 y averiguamos el valor de x1. Graficamos y nos fijamos en esta sería la recta, esta que viene aquí. Nos fijamos ahora el conjunto de puntos que cumple con las 3. Entonces aquí yo ya tengo las 3 inecuaciones graficadas y obtengo un poliedro, ¿sí? Un conjunto solución. Esta zona gris es el conjunto de puntos que cumple simultáneamente con todas las restricciones funcionales y como además está en el primer cuadrante, también cumple con la restricción de no negatividad. En esta zona sombreada, nosotros tenemos todas las soluciones posibles para este problema. Es decir, todas las combinaciones posibles de x1 y x2, o las combinaciones de producción del producto 1 y producto 2, que cumplan con las restricciones. Pero de todas ellas, ¿qué queremos nosotros? Identificar a la que nos dé el máximo óptima. beneficio, exactamente. Esto que está aquí, sombreado en gris, se llama región factible, región de soluciones factibles o poliedro de soluciones. Aquí están todas las soluciones posibles. Entonces ahora, para identificar el punto óptimo, vamos a tener que usar a la función z, ¿verdad? Porque ahí, ¿cuántos puntos tengo en el gráfico? Infinitos. Infinitos, por lo tanto yo no puedo evaluar infinitos puntos y ver cuál es el que me da el máximo beneficio. Esto quiere decir que voy a necesitar a la recta z para poder identificar la solución óptima o punto óptimo, en este caso. Esta es la recta z, ¿sí? ¿Me iban a preguntar algo? No, profe. Bien. Esta es la recta z, ¿sí? Esta también te está representando a una recta, ¿sí? Esta tiene la forma implícita paramétrica. ¿Por qué paramétrica? Porque aquí tengo un parámetro que está, un valor que está no identificado ahora, que es parámetro, ¿sí? Si yo le quiero poner en forma explícita, como ustedes la conocen, me quedaría de esta manera. Si yo despejo x2, me queda una ecuación explícita paramétrica de la recta z. ¿Por qué paramétrica? Porque este parámetro, este valor está indeterminado todavía. Esto representa el beneficio, ¿sí? ¿La reconocen ahora la recta, a la ecuación de la recta? Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo se llama este parámetro? ¿No sería, profe, el término independiente? No. Dentro de lo que es esta es una ecuación de una recta, ¿se acuerdan? Es a más b por x. Y igual a más b por x. Este parámetro, ¿qué representaba en la ecuación de la recta? ¿Puede ser, profe, la ordenada al origen? Es la ordenada al origen, perfecto. La ordenada al origen, o sea, el corte con el eje vertical. ¿Y este? La pendiente. Exactamente. Es el coeficiente angular y me indica cuál es la pendiente de la recta, o sea, cuál es la inclinación de la recta. Entonces, si nosotros la miramos ahora, habiendo recordado esto, nos podemos dar cuenta que esta recta en realidad está representando a una familia de rectas, todas paralelas entre sí, porque todas tienen el mismo coeficiente angular,
pero van a tener diferente ordenada al origen a medida que yo vaya cambiando este valor, este parámetro z. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, z, para nosotros, ¿qué representa? Para nuestro problema. ¿Qué es z? El beneficio. El beneficio. Bien, entonces a medida que yo aumente este valor, ¿sí? Estoy aumentando el valor de la contribución a las utilidades o del beneficio. Y lo que estoy haciendo es aumentando la ordenada al origen. Si todas estas rectas tienen la misma inclinación, quiere decir que yo las voy a estar desplazando, ¿sí? Voy a estar dibujando rectas paralelas, pero como la ordenada al origen va a ir aumentando, las voy a ir alejando del origen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Todo profe. esto Sí. es para decirles profe. que en realidad nosotros lo único que necesitamos es dibujar una de las rectas de esta familia. ¿Cómo la voy a dibujar? Dándole un valor arbitrario a z. Arbitrario quiere decir eso, arbitrario, el que quieran. ¿Está bien? Evidentemente yo no le daría el valor 1, porque me daría acá al ordenar al origen un séptimo y sería difícil de dibujar en el gráfico. Entonces le daría un valor más grande. ¿Está bien? El valor lo eligen ustedes, no importa, pero que esté dentro de la escala del gráfico que ustedes tienen. Entonces le damos un valor, ¿sí? Esta es la escala, ¿verdad? Si yo le doy el valor 1, me va a dar algo aquí muy chiquitito, fíjense aquí, no lo voy a poder dibujar. ¿Sí? Entonces, tengo que asignarle otro valor que me permita dibujar en esta escala. ¿Sí? Entonces le damos un valor cualquiera y obtenemos una recta. Si yo quiero, ahora le doy un valor un poquito más alto y obtengo otra recta de la misma familia. Y le doy otro valor más alto y obtengo otra recta. ¿Sí? Ujú. En realidad, yo lo único que necesito es asignarle un valor. Si quieren, le dan 2 para saber para qué lado se mueve, cuál es el sentido de optimidad de la recta. Pero yo ya sé ahí, con esos 2 valores, que yo trasladando la recta, el último punto, fíjense que va a tener en común la recta, esta recta z, con el políedro de soluciones es este. O sea que yo aquí ya puedo decir que este es el vértice óptimo. ¿Se entiende? No hace falta que esté dibujando y a ver si le acierto, a ver cuál es el valor que me toca ese punto. No, simplemente yo me fijo hacia dónde se desplaza y puedo identificar de estos vértices cuál es el vértice óptimo. ¿Está claro? Sí, profe. De nuevo, quiero recalcar, porque seguro que después me van a preguntar, que arbitrario quiere decir cualquiera, el que yo quiera. ¿Cómo lo elijo? Porque después me dicen, profe, ¿y cómo lo elige? Que me caiga acá adentro, que la ordenada al origen no me dé 10.000 y me esté allá arriba y no la puedo dibujar, o me dé 0,3 y no la puedo dibujar acá, ¿se entiende? Entonces, que me fijo acá y veo cuál es la escala. Ustedes ya están en 4º año de ingeniería, o sea que eso se tienen que dar cuenta. ¿Mm? Bien. Una vez que hemos realizado podemos decir que este es el vértice óptimo. Pero ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito informarle a este señor? A Manuel. Necesitas ese punto. Claro, pero ¿qué significa necesito ese punto? Los La valores Valores de de X. X1 y X2. Exactamente. ¿Cómo hago para identificar los valores de X1 y X2 en este punto? Igualando ambas rectas. Claro, acá tengo que surge de la intersección de esta recta y de esta otra recta, las horas de mano de obra y las horas máquina. ¿Sí? Entonces lo que hago es resolver este sistema. ¿Sí? El punto óptimo surge de la intersección de estas dos rectas. Por lo tanto, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Repito, ustedes ya están en 4º año de ingeniería. Yo asumo que ustedes saben resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Lo resuelven de la forma que quieran. Yo les sugiero que aprovechen para
para repasar Gauss-Jordan. Eso se los dejo para que lo hagan ustedes, como más les guste. Resuelto ese sistema, me dice que el valor de x1 es 35, el de x2 es 63. Quiere decir que yo le debería decir a Manuel que para lograr el máximo beneficio tiene que producir 35 unidades del producto 1, 63 unidades del producto 2. Y que su máximo beneficio va a ser 581 pesos. ¿Y de dónde saco este 581? Y reemplazo los valores de x1 y x2 en la fórmula de z original, digamos. Exactamente, reemplazo los valores de x1 y x2 en la función z y ahí averiguo cuál es el máximo beneficio. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Sí o Sí, no? profe. profe. Sí, sí. Perfecto.